continuamos con más aquí en Economía para Todos. El tema de la reforma de pensiones ha estado en agenda en las últimas semanas. Sabemos que se aprobó, ¿no?, en el Congreso de la República. Esto en estos momentos ya está en manos del Ejecutivo y tienen como fecha máxima el 24 de septiembre, la próxima semana, para decidir si se observa o es que se le da luz verde a lo aprobado, la reforma de pensiones. Vamos a conversar con Elmer Cuba, socio de Macrocónsul, porque tienen un análisis muy interesante sobre el famoso costo fiscal. Para Macrocónsul es una reforma de pensiones barata. Elmer, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en el programa. Sí, mira, hace 30 años, cuando se hizo la reforma del sistema privado, se dejó de lado a un importante segmento de la población, a las grandes mayorías, en verdad. Me refiero a los independientes y a los informales laborales, ¿no? Ambos están excluidos porque el sistema funcionaba, está diseñado solamente para que tienen trabajo formal. Sí. No estás en planilla, te descuentan 10% y te aportan todos los meses y consigues tu pensión por 40 años. El resultado de eso es que hoy día todos los mayores de 65 años de Perú, solamente la mitad está cubierta, o sea, la mitad no tiene pensión. La que sí tiene, ¿no?, a su vez, la mitad de los que tienen son de la ONP, que es un subsidio pues, de 175 soles, o son del sistema nacional, ¿no?, lo que no pueden retirar su pensión. El resto, que sí puede retirar a los 65 años, no tiene pensiones, ¿no? Entonces, hoy día es un mal escenario. Y si no hacemos nada, en los próximos 10, 20, 30, 40 años, esa cobertura va a comenzar a bajar de 50% que es hoy día a apenas 30%. Y va a haber 10 millones de mayores de 65, de los cuales solamente 3 millones van a estar cubiertos. Y la mitad de ellos por la ONP y la mitad por el subsidio que es peso 65. O sea, no permitimos que los privados construyan su pensión. ¿Por qué no permitimos eso? Porque hemos hecho 7 retiros y además hemos permitido que el que no retira pueda hacer efectivo su ahorro a los 65 y llevárselo y gastárselo. Entonces hemos destruido ese diseño que tenía 30 años, ¿no? Esta norma tiene varias bondades. Una de ellas es cierra la puerta a nuevos retiros y cierra el 95.5 para los menores de 40. ¿Para qué? Para que puedan reconstruir su pensión y pueda tener en su jubilación una pensión y ya por cuenta propia, ya no con subsidio estatal ni con el soporte de la ONP. Ese es lo más importante de la reforma, es eso. Y aparte, se rompe un mito. ¿Cuál era este mito? Que no se puede ayudar a la gente que no aporta, ¿no? Hasta ahora solamente si tú vivías con lo que podías aportar y si eras un pobre, te daban un regalito de peso 65. Claro. En cambio ahora, con pensión por consumo, se cubre estos segmentos importantes, que son las grandes mayorías, hay como 10 millones de personas que son o informales laborales o son independientes. En ambos casos, el independiente, como se sabe, no aporta nada y el dependiente, que es informal, tampoco, porque no le descuenta para soportar. Entonces, con pensión por consumo se comienza a dar un soporte que es bajito. Y como es bajito, tampoco el costo fiscal es muy alto, ¿no? Entonces, no puedes tener todo junto. Y si quieres que sea más, el déficit fiscal también es mayor. Entonces, no tiene que ser consistente, ¿no? Claro. Ahora, Elmer, tu balance sobre esta propuesta de reforma de pensiones que ha aprobado el Congreso y ahora está en manos del Ejecutivo, ¿es positiva el balance? Sí, ¿Hay algunas cosas que ajustar? He conversado con algunos actores de las AFP, señalan ellos pues, que es un primer paso, ¿no?, de esta reforma ansiada durante muchos años. ¿A dónde queremos llegar, ¿no?, en las próximas décadas? A que todo peruano que tenga un trabajo y puede aportar, puede construir su pensión, lo haga. Y el que no pueda hacerlo va a tener que tener un subsidio estatal, ¿no? Todo aquel peruano mayor de 65 que tiene su pensión superior a eso, que viva eso. Y el que no, el Estado te soporta. Esta reforma es un camino, ¿no?, inicia el camino hacia eso. Todavía no llegas, hay que perfeccionarla. ¿Cómo la puedes perfeccionar en el futuro? Por ejemplo, no permitiendo que los mayores tampoco retiren el 95.5, ¿no? Y por otro lado, haciendo que cuando se jubilen el Estado te complemente, porque pensión por consumo es una cosa muy baja, no es suficiente por una pensión. El Estado va a tener que complementarte cuando te jubiles para por lo menos igualarte a la pensión 65, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el costo fiscal que ustedes, digamos, han analizado, han evaluado desde Macrocónsul? Sabemos que el Consejo Fiscal también una postura distinta, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos comunicados. ¿Cuál es la principal diferencia? Sí, a ver, yo pienso que los grandes cambios tienen que ver con la cobertura de pensión mínima entre la ONP y el sistema privado. Ellos han asumido que eso va a ser masivo,
pero no es así, porque la gente que no puede acreditar 250 aportes no va a recibir esa garantía estatal. Entonces, esa parte más importante del costo es la principal diferencia, ¿no? Pero quizá es porque ellos trabajaron con un borrador antiguo que decía algo un poco impreciso. En cambio, la autógrafa que han enviado al MEF ha precisado ya eso. Es decir, si tú eres una persona que te jubilas, ¿no?, y tienes un aporte al mundo privado, pero no te alcanza por una pensión mínima, postulas a la pensión mínima y te llevas la plata y la pones como parte de lo que te llevas a la ONP, solamente si puedes acreditar 240 aportes. Eso ya está precisado en la norma que ha ido el Ejecutivo. Esa es mi explicación de por qué hay dos estimaciones distintas, ¿no? Ellos han trabajado con un borrador anterior y efectivamente no estaba claro eso. Entonces se fueron en un escenario extremo, ¿no? Mucho más caro. O sea, es probable, digamos, que la visión que tiene el Consejo Fiscal pueda cambiar. Seguramente con esa reforma con la nueva autógrafa que precisa claramente que no tendrán pensión mínima, esa garantía, los que no cumplan ese requisito, está claro, ¿no? ¿Cómo cambiaría la pensión mínima? ¿De cuánto es actualmente y con cuánto sería con el tema de pensión mínima solamente se aplica para los formales que aportan, no para los informales o independientes que tienen su propia pensión por consumo, ¿no es cierto? Pensión por consumo para ellos. Para estos que están acá es lo siguiente. Imagínate dos personas igualitas, ¿no?, que ganan lo mismo, tienen la misma edad y se jubilan los dos, pero uno se jubila en el sistema nacional y tiene derecho a una pensión mínima de 600 soles o para arriba. En cambio, si esa persona se jubila en el sistema privado, ¿qué pasa si los números le dan una pensión de 400 soles? ¿No? Entonces hay un trato desigual entre ambos, siendo idénticos los dos, han trabajado en el mismo sitio, han aportado lo mismo, pero en uno tienes un subsidio estatal y en otro no. Lo que se está haciendo ahora es igualar a esos dos peruanos, ¿no?, dándoles los mismos derechos. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si tu pensión privada te sale 400 soles y la mínima es 600, te baja la ONP, ¿no?, y te vas con el fondo acumulado, lo pones como parte de pago y te vas ahí. Y cuando se termine ese fondo, ahí te subsidia, ¿no? Esa es un poco la idea. Por eso no es tan costoso, porque te llevas el dinero y lo pones como tu aporte, vas con tu pan bajo el brazo, digamos. ¿El costo fiscal que están evaluando ustedes? Ahí es menor, ¿no? Entonces, nuestra suma total de esa igualación de derechos en pensión mínima más pensión por consumo nos sale para los primeros años 0.14 del PBI y para los años más caros 0.33. O sea, en promedio, en 40 años oscila en 0.33%, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, con baja rentabilidad y con full soporte de pensión 65. Porque esta ley también tiene otra parte que no hemos conversado, que obliga a que ampliar la cobertura a pensión 65. O sea, los pobres que hoy día reciben, ampliarlos a los pobres extremos, ampliarlos a los pobres y ampliarlos también a los vulnerables. O sea, es fuerte, ¿eh? Este es un subsidio fuerte llamado pensión 65. Dependiendo de cuán rápido vaya, puede ser más caro. O sea, incluyendo, digamos, esta ampliación, esa es la percepción o, digamos, la estimación que tiene Macrocónsul. Por eso es un rango, depende de qué pase, ¿no? Si es que cuán rápido eres en dándole a la gente pensión 65 o cuán rentable va a ser tu fondo. Entonces, en el peor de los casos es en promedio 0.33 del PBI, que es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque el subsidio por consumo también es bajo, ¿no? Ahora, ¿y en otros países, cuando se ha realizado de repente una reforma de pensiones, el costo es similar a lo que estamos observando, estimando? Es proporcional a la pensión que das. En otros países cuesta medio punto de producto, un punto de producto. Pero cuando es caro, un punto de producto es caro, es porque las pensiones también aseguradas son mucho mayores, ¿no? En el caso peruano no es tan... Y también responde un poco al mercado laboral que tenemos, ¿no? Sí, claro, uno piensa que las pensiones son bajas o altas, pero se olvida de parte laboral, ¿no? Las pensiones son un reflejo, ¿no? Es un espejo. Totalmente. Es un espejo del mundo activo. O sea, ¿cómo ha sido tu vida activa entre los 20 y los 65 años? En esos 45 años de actividad, lo que has ganado se refleja en tu pensión. Si no has ahorrado nada o has ahorrado poco, tu pensión va a ser baja, ¿no es cierto? Entonces, y la mayoría, lamentablemente, la mayoría de personas gana poco. Sí, ¿no? El mundo informal, el mundo independiente gana muy poco, debajo de 1.000 soles. Entonces, no puedes ahorrar. ¿Me explico? O sea, el Estado no puede obligarte a ahorrar 10% de tu sueldo, porque es mucho para mucha gente. Sí. Para alguien de ingresos altos, 10% no pasa nada. Pero para alguien de ingresos bajos, 10% es mucho dinero. Entonces, resisten al sistema, ¿no? Por eso que requiere un componente de subsidio de todas maneras. Usted ha hablado, Elmer, de cómo se va a componer, digamos, esta reforma de pensiones para aquellas personas formales. El Perú tiene una ecuación muy particular, más del 70% trabaja en la informalidad. Para ellos, para esos trabajadores, digamos, informales, se está aplicando el tema de las pensiones por consumo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo funciona? Yo trabajo de independiente, soy informal, no importa esa parte. Lo que importa cuando yo gaste, pida boletas, ¿no?
sea en un restaurante, sea cuando matricule a mi hijo en el nido, todo lo que sea boleteable, yo lo tengo que pedir. Todos los años la SUNAT va a decir, a ver, la señorita Fuertes con DNI tanto ha gastado tanto, le corresponde un monto de, por ejemplo, 300 soles. Todos los años la SUNAT va a poner a tu nombre 300 soles en tu cuenta individual, ¿no? Intocable. Intocable es tuyo, es propiedad privada, ¿no? Te lo transfirió, te lo regaló por 40 años, ¿no? Entonces eso va a mejorar la pensión. ¿Qué va a pasar? Eso no es mucho dinero tampoco. Claro, Entonces, pero nadie pensaba que eso es suficiente para una pensión. Va a tener que el Estado, cuando de acá a 40 años o a 30 años, cuando te jubiles, tiene que complementar, ¿no? Por eso digo que esta reforma es un camino, no es el final todavía. Va a tener que complementarte para por lo menos que tengas una pensión parecida al subsidio de pensión 65. ¿no? ¿Y los negocios, Elmer, están preparados, digamos, para dar las boletas a los consumidores? ¿Eso también implica sí, que otra? sin duda que no están todavía 100% preparados, pero lo que era Perú hace 2, 3 o 4 años es otro país en la parte electrónica. O sea, ahora el tema de la boleta electrónica se ha difundido mucho en todas las ciudades del Perú y eso va a ayudar. Todavía no ha llegado al mundo rural, pero va a tener que ser progresivo. Pero la pensión por consumo tiene una parte negativa, ¿no es cierto? Que es, ¿cuál es? Voy a darle más apoyo al que más gasta, ¿no? Ese componente regresivo se puede resolver en el futuro con lo que te decía al principio, complementando para que todos ganemos igual. Es decir, si por ti te regalamos 100 soles al año y a mí 200, ¿no? Porque yo ganaba más que tú, cuando los dos nos jubilemos nos van a igualar, ¿no? Ya. Los dos van a recibir 180 soles, digamos, ¿no? A ti te van a poner más y a mí menos para que nos igualemos en la vejez a una pensión casi universal, digamos. Esa parte no está en la ley, es una sugerencia para romperle ese mecanismo que tiene regresivo, ¿no? ¿Es una reforma aceptable? En el conjunto es un combo, ¿no? Es lo que el Congreso ha podido producir después de 30 años y es un avance sin duda en la dirección correcta. No es en ninguna parte un retroceso, una reforma modesta, barata, financiable, ¿no? Pero que avanza hacia lo que queremos llegar. En 5 o 10 años más, futuros congresos o gobiernos la van a seguir mejorando. ¿En qué dirección? En la que estamos hablando. Terminar de cerrar la puerta para los retiros del 95.5 y mejorar la jubilación con pensiones más universales, ¿no? Me preocupa mucho porque hace referencia a futuros gobiernos. Ya en 2 años se realizan las elecciones. Las campañas, yo imagino que van a ser plagadas de propuestas alrededor de la reforma de pensiones. Quizá discursos extremistas o discursos que planteen o apunten a bajémonos esta reforma de pensiones. ¿Cuál es el reto allí? Porque hay que institucionalizar de alguna manera, digamos, esta reforma de pensiones que se acaba de aprobar, porque justo hablábamos antes de entrar al programa, ¿qué asegura, ¿no?, al país que de repente un Congreso o un presidente o presidenta más adelante diga me voy a bajar esta reforma de pensiones o voy a seguir permitiendo retiros? No, siempre se puede retroceder, ¿no? Pero sería volver a hoy día. Y hoy día, como te digo, solamente la mitad de peruanos está cubierta. Y si no hacemos nada, vamos a bajar de 50% de cobertura a solamente 30% de cobertura. En el futuro, si no hacemos nada, todos los pensionistas van a ser subsidiados por Pensión 65 o van a ser del sistema público y cero privado, ¿no? Y eso es injusto para el Estado también, porque el privado que puede construir su pensión, déjalo que la construya, no le hagas daño. En otros países las pensiones son mandatorias, no puedes escoger retirar, ¿no es cierto? No se puede retirar. Justamente es una política para que la gente tenga algo en la vejez, ¿no? Perú no se da cuenta mucho de eso porque la mayoría de Perú es joven todavía, pero sociedades más viejas donde el problema de pensiones ya estalló. En Chile, por ejemplo, parte del estallido social del año 19 fue el tema de las pensiones bajas, o sea que no esperamos que llegue ese momento. En Francia ha habido huelgas y contra Macron porque querían ampliar la de jubilación. O sea, el tema pensionario cuando llega es muy complicado de manejar. Desde ahora tenemos que prepararnos para que de acá a 20, 30 años, cuando estemos toda la población se envejezca, tengamos pensiones. Sería muy irresponsable que un gobierno en el futuro vuelva a destruir las pensiones, ¿no? Elmer, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Elmer Cuba, socio de Macrocónsul, con ese análisis interesante de la reforma de pensiones. La próxima semana vamos a tener novedades con respecto a lo que decida el Ejecutivo. Hacemos una pausa y regresamos con más.